el síndrome de Lázaro y la donación de órganos. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar de eso que todos conocemos, el famosísimo síndrome de Lázaro o autorresucitación. Este ocurre después de fallar la reanimación cardiopulmonar. Es el retorno espontáneo de la circulación después de varios intentos fallidos de reanimación. La persona vuelve a la vida después de haber sido declarada clínicamente fallecida. Desde 1982, este fenómeno ha aparecido en la literatura médica por lo menos en más de 380 ocasiones. También ya se han escrito un sinnúmero de artículos, blogs, etc. También llamado fenómeno Lázaro o efecto Lázaro. Toma su nombre de Lázaro, que en el relato del Nuevo Testamento fue resucitado de entre los muertos por Jesús. Te comentaré que evidentemente los casos de este síndrome son muy poco frecuentes y las causas no se comprenden bien. Aquí lo importante, lo primordial, es que en varios países el proceso de la muerte revela que la concepción científica que se tiene hoy en día sobre la vida podría estar equivocada o no ser del todo acertada. Te comentaré que un grupo de científicos canadienses observaron que es común que al momento de fallecer el corazón se reactive. Es común, estadísticamente ocurre, no en todos, pero sí en algunos, por eso hablo de estadística. Unos cuantos latidos marcan la diferencia entre el plano terrenal y el fallecimiento y el fin de la existencia en la Tierra. Parece ser que según los resultados de la investigación de estos canadienses, la muerte no es un proceso en línea recta, no es ya dejó de latir el corazón, ya falleció, no. Pueden surgir, puede revivir la persona con el síndrome de Lázaro. Ese estudio que se realizó en 3 diferentes países, en el cual estuvieron involucrados diferentes personales de salud, entre ellos médicos e investigadores, se dieron cuenta de que en ciertos casos, ojo, en ciertos casos, no en todos, los pacientes declarados clínicamente fallecidos pueden recobrar la conciencia, incluso después de perder el pulso cardíaco. Según ellos, el espacio de tiempo más largo en lo que esto ocurrió y que algunas personas volvieron a la vida, incluso hubo personas que tenían ya casi 5 minutos de haber sido declarados clínicamente fallecidos y volvieron a la vida de manera espontánea, de manera automática, natural para ellos. Se dio en ellos el síndrome de Lázaro. Por eso se habla de que debe haber protocolos para determinar quién puede ser donador de órganos. Hay que esperar un tiempo razonable para constatar que la persona efectivamente falleció. Recordemos en el pasado cómo incluso hubo una moda, sobre todo en el siglo XIX, donde se diseñaron diferentes ataúdes que tenían mecanismos como campanas, y así la persona, en caso de revivir y encontrarse ya en su ataúd y haber sido ya enterrado, podía acceder a esos mecanismos para alertar a sus familiares y poder ser rescatado, porque eran muy común en el siglo XIX los errores al diagnosticar el fallecimiento de una persona. Posteriormente, ya en el siglo XX, la ciencia avanzó, y no se diga en este siglo XXI, donde ya es difícil no constatar de manera efectiva y real el fallecimiento de alguien. Pero aún hoy en día, en el siglo XXI, hay países que no cuentan con toda la tecnología que hay en países como la China, Japón, Corea del Sur, Europa, Estados Unidos, sobre todo. Sistemas de salud como los de Suecia, como los de Noruega o de Países Bajos. Por lo tanto, siempre hay que estar abierto a las posibilidades de los imprevistos que se puedan presentar en las naciones más pobres como Haití, Ghana, Sudán del Sur, Etiopía, Djibouti y algunos otros países en diferentes partes del planeta Tierra. Por lo tanto, el Dr. Sohani Dahani lideró este proyecto de investigación y como jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Niños del Este de Ontario, en Canadá, se vio interesado completamente por esta que él consideró una brecha muy frágil entre la conciencia física y la trascendencia de la persona. Al trascender está hablando del fallecimiento, entre el estar vivo y el fallecer.
una brecha muy frágil que él consideró. Por esto decidió investigar qué pasaba antes de fallecer, antes de cruzar el túnel, esa luz que dicen ver, una luz muy brillante, y dirígete a la luz, y que al dirigirse a la luz fallecen, que es lo que se considera atravesar el túnel y llegar a la luz. Ese fallecimiento habría que analizarlo y observarlo desde otra perspectiva. En Canadá, tradicionalmente, para que un cadáver se pueda donar, deben de pasar 5 minutos antes de realizar la extracción. Aunque los protocolos varían de un país a otro, es una realidad que debe haber un espacio de tiempo razonable para que se pueda constatar, verificar y se haga efectiva esa determinación de que la persona ya falleció. Porque no podemos donar órganos de personas que tal vez, quizás, pudiesen haberse observado en ellos el síndrome de Lázaro. Por lo tanto, debe haber una constatación más efectiva. Se dice que cuando se miran los hallazgos de este estudio, se tiene mucha confianza en que en realidad se tendrá la evidencia científica para reafirmar que esos estándares actuales de donación de órganos, esos protocolos, deben incluirse la cláusula a nivel mundial de que hay que esperar por lo menos 5 minutos. Ahora bien, el síndrome de Lázaro plantea cuestiones éticas para los médicos, quienes deben determinar cuándo se ha producido la muerte, el fallecimiento clínico, la finalización del ejercicio de resucitación y cuándo deben tener lugar los procedimientos post-mortem, como incluso las autopsias y la recolección de órganos para donación. El médico Bruce Ben David escribió: tal vez es una suprema arrogancia de nuestra parte suponer que podemos distinguir con fiabilidad y certeza irreversible o reversible, o el rescatable del no rescatable. Tal vez nuestra ciencia médica se encuentre en un error. Ahora bien, la literatura médica recomienda observar los signos vitales de un paciente durante 5 a 10 minutos después de que cese la reanimación antes de certificar el fallecimiento de una persona. Aunque te comento, el fallecimiento, la muerte, se puede definir como un evento resultante de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis, dada la degradación del ácido desoxirribonucleico ADN de la persona, contenido en los núcleos celulares de la persona. La réplica de la célula se hace cada vez más costosa, por lo tanto, la vida desaparece y abandona el cuerpo de la persona, y es cuando se da el fallecimiento. Pero, ¿y qué se ha dicho del fallecer? Se dice: mas lo característico de la experiencia humana de la muerte es que en todos los casos desemboca no solo en la comprensión del hecho de que hay muertes, sino del hecho de que la muerte es algo indisolublemente ligado a la existencia. La experiencia de la muerte en sus diversas formas conduce a la convicción del tener que morir. Esto lo dijo José Ferrater Mora en el Diccionario de la Filosofía. Por lo tanto, debe haber una certificación real, efectiva y evidente para poder disponer del cuerpo del fallecido. Si bien el proceso de fallecimiento está totalmente definido en algunas de sus fases desde el punto de vista neurofisiológico, bioquímico y médico, aún no es del todo comprendido en su conjunto desde el punto de vista, ojo, termodinámico y neurológico, y existen discrepancias científicas al respecto. Mucho se ha dicho que el cerebro necesita, el cerebro puede durar hasta 22 minutos según algunas opiniones científicas, hasta que el cerebro fallece. Puede durar hasta 22 minutos según algunos estudios. Por lo tanto, no es de que alguien sufra un accidente y ya falleció en ese acto. Si el cerebro está en condiciones, puede llegar a durar hasta 22 minutos según algunas investigaciones. Aunque te diré que ya en el siglo XX, si nos remontamos a lo que han expresado los estudiosos, en el siglo XX la muerte se definía como el cese de la actividad cardíaca o la ausencia de pulso, ausencia de reflejos y de la respiración visible. No obstante, con base en estas evidencias insuficientes, muchas personas fueron
inhumadas estando en estado de vida latente o afectadas por periodos de catalepsia. He ahí la equivocación y el error humano. Los síndromes de Lázaro son más comunes de lo que se puede pensar y se le debe dar una oportunidad al fallecido para ver si se encuentra en esa condición. Aunque te diré que posteriormente, gracias a los avances tecnológicos ocurridos sobre todo en este siglo XXI y al mejor conocimiento de la actividad de nuestro cerebro, la muerte pasó a definirse como la ausencia de actividad bioeléctrica en el cerebro, verificable con un electroencefalograma. Pero dudamos mucho que el electroencefalógrafo, con el que se hacen los electroencefalogramas, parece trabalenguas, pero así se llama el aparato, debería de ser obligatorio un electroencefalógrafo en cada unidad médica en todo el mundo. ¿Cómo puede un galeno, un médico, un personal de salud certificar la muerte clínica de alguien si no le ha hecho un electroencefalógrafo? Eso debía ser uno de los requisitos y una obligación establecida a nivel mundial, auspiciada desde la Organización de Naciones Unidas, incluso un programa de apoyo para donación y distribución para los países y lugares más pobres, pero el fallecimiento de una persona debe ser verificable con un electroencefalograma. Más tarde, aún esta evidencia, ojo, aclaro, es insuficiente al demostrarse que el fenómeno de ausencia de actividad bioeléctrica en algunos casos muy excepcionales puede ser reversible. Ojo, también se ha dado casos de personas que el electroencefalograma sale plano y aún esas personas han vuelto a la vida con el síndrome de Lázaro. Eso es común y sucede en el caso de personas ahogadas y dados por fallecidos en aguas al borde del punto de congelación. Por lo tanto, se debe descartar esos casos y aplicar en los restantes, pero debe confirmarse con certeza para que no caigan en un error humano y al último se esté disponiendo del cuerpo o de los órganos de alguien que efectivamente pudo haber recibido una oportunidad más para seguir en este mundo. Se debe certificar de una manera clara, real, efectiva y evidente. Esos protocolos deben observarse a nivel mundial y propiciar su difusión. Esperemos vivir largo tiempo, vive bien, sé feliz, aprovecha el tiempo que tienes para disfrutar en familia, con seres queridos o como tú lo desees. Por lo tanto, trata de ser y de vivir mejor cada día. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.